Mortales, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Muerte Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y el día de hoy les voy a ser muy sincera. Yo tenía planeado un episodio de otra cosa completamente diferente, pero se me atravesó en la vida un video de la explicación en términos modernos de la autopsia de Carlos II. Carlos II de España, conocido como el hechizado, que fue víctima de largas prácticas incestuosas por generaciones. Y digo víctima porque él pagó el precio genético después de que quisieran los Habsburgo mantener el poder en familia. Y bueno, creo que es poco decir que desde que vi ese video, la verdad es que a mí me aterrorizó un poco. Y yo no suelo decir eso, para mí es yo normalizo muchas cosas. Entonces, bueno, ¿para qué les hago el cuento largo? Me obsesioné locamente con Carlos II y pues nada, ahora están obligados a escucharme hablar en este episodio sobre este pequeño señor. Espero que lo disfruten. La verdad es que es un episodio que va a incluir cosas muy mórbidas, muy obscuras, muy tristes, muy trágicas y muchísimo chismecito histórico. Ya saben cómo es la historia de Europa, ya saben cómo es la historia de España, todos se llaman Juan, todos tienen el mismo nombre, vamos a tener que conectar varios puntos de árboles genealógicos de varias generaciones, entonces ténganme paciencia, siéntense, pónganse cómodos, vamos a disfrutar de este trágico episodio de la historia española. Ok, antes de pasar directamente a quién era Carlos II, cuál era su condición y qué fue de su vida y de su muerte, obviamente, necesitamos contexto, como siempre. Contexto de los Habsburgo, principalmente. La familia Habsburgo sube al poder en Austria en 1200, pero no fue hasta el siglo XVI cuando Maximiliano I contrae matrimonio de María de Borgoña y sus descendientes empiezan a tener control primario de vastos territorios europeos. Aquí hay varias cosas. Claro que les parecía buena idea mantener el control de sus territorios europeos dentro de la familia. Entonces esta idea de empezarse a casar entre primos directos, entre sobrinos y tíos, pues empieza a surgir. Pero esto no es una situación únicamente por el tema de controlar territorio, o más bien que el gobierno fuera más fácil de controlar porque todos son familia, sino que también los españoles les parecía difícil casar a los miembros de su familia real con personas de otras monarquías. ¿Por qué? Tenemos a los ingleses que en este entonces, los españoles son brutalmente católicos y después de Enrique VIII los ingleses son protestantes y defienden a la iglesia anglicana a capa y espada. Entonces ellos están total y absolutamente fuera de sus opciones. Luego tenemos a los franceses, que ellos todavía, lo que pasa es que los españoles siguen sin aceptar del todo por más que compartan la misma religión, los franceses siguen siendo bastante libertinos para los ojos de los españoles. Entonces esas eran las únicas opciones de familias reales para que puedan casar a su descendencia. Nada les llenaba realmente por temas religiosos y también por temas de confianza, ya que son naciones que constantemente están en conflicto por una u otra cosa. Entonces dijeron, no hay problema, casémonos entre nosotros, ¿no? En papel quizás les pareció buena idea. Entonces, generaciones después, los nietos de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, empezaron a tener hijos y matrimonios entre sí. De este punto en adelante, genéticamente hablando, todo iría en picada. Si tú eres un ñoño de la historia como yo, tal vez estarás familiarizado con un término llamado la mandíbula Habsburgo. Esto se usa para referirse al pragmatismo mandibular comúnmente encontrado en miembros de la familia Habsburgo muchísimo antes de Carlos II. Antes de Carlos, las deformidades genéticas serían ya bastante visibles. O bueno, por lo menos tal vez yo las considero
un poco sutiles, porque en Carlos II fue cuando dijeron aquí sí vamos a derrochar la abominación genética, pero los podíamos notar, sobre todo el tema de la mandíbula, en Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Este tema es divertido porque, como ustedes sabrán, no tenemos fotos de la época, pero sí tenemos pinturas. Solo que en aquel entonces los pintores practicaban el Photoshop. O sea, a la hora que te estuvieran haciendo un retrato, tú podías pedir ciertas modificaciones que te hicieran más ameno visualmente, o si tú tenías una inseguridad, ya saben, había de todo. Había mujeres que pedían que se les pintara un poquito más llenitas, porque era lo atractivo de la época. Había mujeres que se les pedía, más bien no mujeres, creo que en general la gente pedía que se le pintara más pálidos de los que realmente son. Esto ya lo hemos hablado anteriormente. El punto es que, a ver, en los mismos retratos de los Habsburgo podemos ver el tema de la mandíbula. Creo que es bastante evidente, pero quiero que tomen en cuenta que en la época estamos hablando de los reyes de la nación, no podíamos hacerlos verse mal. Entonces, aunque sea notorio en las pinturas, imagínense que en la vida real tal vez pudo haber sido más evidente o físicamente un poco peor. O sea, les hicieron el favor, pues, los pintores de la época, cosa que ahorita vamos a retomar, porque por supuesto que le hicieron muchos favores a Carlos II. Fueron 16 generaciones de catástrofe poligénica, que llegaría a su fin con la peor de las manifestaciones de la familia Habsburgo, o sea, el rey Carlos II de España. Ok, mortales, antes que nada yo nada más les quiero decir que yo realmente, o sea, a ver, es normal que el rey de España tenga como 3 nombres, ¿no? Bueno, paralela quedé, ¿ok? Porque el nombre real y completo de Carlos II sería Carlos Diego Juan José Antonio Balduino Pedro Gastón Francisco de Paula Miguel Rafael Gabriel de Habsburgo y de Austria, mejor conocido como Carlos II de España. Él nacería en Madrid el 6 de noviembre de 1661. Ya que tenemos el contexto de por qué los Habsburgo decidieron hacer su reguero genético y realmente no vieron mucho futuro, es que esto es una historia muy interesante porque eran una familia realmente poderosa y se mantuvieron en el poder, como ya vimos, por muchísimas generaciones. Y realmente, a pesar de que los franceses también estaban muy cañones en este momento y los ingleses y demás, ellos mantuvieron su poder, pero la familia se destruyó desde adentro. ¿Por qué? Porque al final el último heredero de los Habsburgo resulta ser Carlos II y él no pudo dejar herederos y tampoco fue el rey que esperaban que fuera, pero tampoco, aquí es cuando entro yo a defenderlo, porque realmente creo que él fue una víctima de la poca información sobre la genética que poseía su familia. Obviamente nadie tenía mucho conocimiento de las consecuencias del incesto a largo o corto plazo, ya que en ese entonces no se tenía mucho conocimiento de nada. Y quién sabe, no sabemos si tal vez de haber sabido toda esta información en ese entonces otras decisiones se hubieran tomado, pero el hubiera no existe. Así que continuamos con la vida de mi estimado Carlos II, quien fue hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. Desde aquí ya empezamos mal, ¿ok? Tenemos muchos problemas. Felipe era el tío de Mariana. El papá de Mariana, o sea, Fernando III, también era el tío de Mariana. O sea, él se casó con su sobrina, ¿ok? Cabe mencionar que me parece que cuando Mariana dio a luz a Carlos II tenía como 27, 26 años, si no me equivoco, o sea, no 20 y algo años, pues. Pero este señor, Felipe IV, tenía ya 52, 50 y something, o sea, era mucho más grande que ella. Cabe mencionar que juntos tuvieron 13 hijos, pero solamente 2 sobrevivieron hasta la adultez. Antes de Mariana, Felipe IV tuvo una primera esposa, la cual le aguantó mucho, porque él de hecho fue padre de varios hijos bastardos, de hecho de aproximadamente 29.
del cual me parece que solo reconoció a uno, que desde el nacimiento de Carlos II ya estaba conspirando. Es una historia muy compleja, sí estamos viendo naturalezas de Game of Thrones, por eso me voy a enfocar en el punto, ¿ok? Pero en el contexto es el contexto. Ok, Felipe ya había tenido a su heredero oficial a la corona, quien era un hombrecito que había nacido pues normal dentro de lo que cabe, con su primera esposa. Su nombre era Baltasar Carlos de Austria. Y todo iba muy bien. De hecho, Baltasar Carlos estaba vivo cuando nació Carlos II. Carlos II significó una especie de celebración porque era como decir, bueno, le pase lo que le pase al heredero a la corona, que es Baltasar Carlos, ya aseguramos la herencia porque ya tenemos un segundo heredero varón, ¿no? Pues no, o sea, sí, pero no. Porque Baltasar Carlos fallece a los 17 años por viruela. Es que, a ver, repito, esto ya lo he repetido varias veces en este podcast, pero era importante tener como millones de herederos, millones, hijas para casarlas con alguien importante de algún lado, hijos por si se te mueren tus otros hijos, que era muy común. Recordemos que la mortalidad infantil era de lo más normal. Y pues realmente la mortalidad en general, o sea, te puedes morir por lo que sea, entonces era bueno tener plan de respaldo. Aquí la cosa es que, bueno, digamos que nuestro rey Felipe IV ya estaba muy viejo, fallece su heredero directo a los 17 años, tenemos a su siguiente heredero, que es Carlos II, que sí, todo muy padre, pero al mismo tiempo no. ¿Qué pasa cuando nació Carlos II? ¿Cuál fue la primera reacción de todos en general, incluyendo su propia madre? Bueno, antes de continuar, les debo de comentar algo que va a ser importante más adelante. Como les digo, Mariana tuvo 2 hijos con Felipe IV. Bueno, no, tuvo 13, pero sobrevivieron 2. Uno siendo Carlos II, el heredero a la corona de España, y otra siendo María Teresa de España, la mujer que se casaría con el rey Sol, Luis XIV de Francia. ¿Ok? Eso es importante, más adelante va a tener que ver con la historia. Ahora sí, ¿qué pasó cuando nació Carlos II? Supuestamente cuando Carlos nació, en parte se celebró, les digo, porque otro heredero varón, yay. Pero por otro estaban todos horrorizados. En realidad ni siquiera se les daba una expectativa de un mes al niño. Todos estaban diciendo que no iba a durar o un mes o iba a morir a los meses. Ya que todos estaban muy sacados de onda, por no decir otras cosas, con la apariencia del bebé. Se cuenta que la madre no lo podía ni ver. O sea, físicamente era bastante anormal. Tenía una cabeza muy, muy desproporcionada. Nació como, recuerdo que todo esto es a base de registros de sus contemporáneos de la época. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque tampoco era fácil describir literalmente a este rey de España en particular. Recuerden que hablar mal del rey, aunque sean tus cartas personales o en documentos oficiales, podía ser considerado como traición. Aquí no es que quisieran hablar mal de él, no es que lo estén trashando, pero su físico sí era muy particular. Entonces, a la hora de describirlo tenían que ser muy cuidadosos. Es por eso que son tan triquis las descripciones de los contemporáneos que lo vieron y que físicamente tuvieron la experiencia de conocerlo, ¿no? El punto es que nació mal el bebé. Algo muy raro que todos notaban es que sí nació vivo, pero no lloraba. No lloraba no porque no quisiera, sino porque le faltaba aliento, le costaba mucho trabajo llorar. También hubo aquí un tema. Él no tenía la fuerza necesaria para ser amamantado. O sea, él no podía succionar la leche, lo cual en ese entonces, antes de la fórmula y demás, era un indicador de que posiblemente se fuera a morir. Y aparte me parece que lo terminaron amamantando en total como 13 personas. Ni siquiera su propia madre, sino varias nodrizas. Y fue como hasta los 4 años que lo dejaron de amamantar. También cuando nació estaba soltando una especie de líquido extraño, salía de uno de sus oídos. Eso también lo anotaron los doctores. Y bueno,
en general no apostaban mucho a la vida de este niño y es por eso que el hijo bastardo reconocido de Felipe dijo, pues de aquí soy, vamos a ponernos pilas, y además también imagínense, ¿no? Todos los enemigos alrededor, no tanto cuando nació Carlos, pero cuando murió su hermano mayor y él ya quedó como heredero, pues qué maravilloso, porque estaba súper vulnerable el trono de España. Otra cosa que se describe supuestamente del momento de su nacimiento es que fue bastante difícil. Esto sí, la verdad, sepa Dios a qué se referían, pero que fue difícil definir el género del bebé. Pero pues no sé, al final todos estaban felices porque nació deforme, pero era un güey de menos, ¿no? Entonces, quién sabe, pero repito, les estoy platicando los recuentos de la época. A pesar de las pocas expectativas de supervivencia, Carlos llega a subir al trono a los 14 años, cuando su padre finalmente fallece. Y no solo eso, a ver, mi amigo vivió hasta la adultez y ahorita vamos a eso es lo trágico de esta historia, perdónenme, es que les digo que es mi nueva pasión este señor, entonces estoy muy metida en este tema. Cuando él sube al trono, él tenía varios problemas, como ya dijimos. De hecho, no fue hasta como los 10 años que aprendió a leer y a escribir. Sus temas no eran solamente físicos, también eran cognitivos, mentales, psicológicos. Y a pesar de contar con los mejores maestros de España de la época, era como muy frustrante para ellos también, porque parece que invertían muchísimo tiempo dándoles lecciones de algo y al día siguiente era como si nada hubiera sucedido. O sea, no podía retener información con facilidad, entre muchas otras cosas. Su mamá quedaría como reina regente, o sea, la que realmente tomaría las decisiones sería ella, porque él, además de ser muy joven, en general era bastante incapaz. Las descripciones de Carlos varían. Como les digo, había que ser muy cuidadoso a la hora de describirlo, aunque fueras tú escribiéndole una carta a tu tía, aún así en cualquier momento te cachan diciendo algo mal del rey y cuello, ¿verdad? Aunque fuera una descripción objetiva. Entonces, por eso sus contemporáneos no tenían tanta libertad de descripción, pero todos llegaron al consenso de que él, regresamos. Descripciones en las que todos se ponen de acuerdo, que nos pueden dar una mejor idea de cuál era el aspecto físico y el estar en la misma habitación que el rey Carlos II de España. Todos llegaron a describirlo como de un semblante muy débil. Siempre fue descrito como que tenía las piernas un poco curveadas, era muy muy delgado y que apenas podía caminar. Creo que no pudo realmente caminar como hasta los, no sé, como 5 años, algo así, porque realmente le costaba trabajo, o sea, porque su cuerpo no lo estaba permitiendo. Los dientes de su mandíbula nunca llegarían a tocar los dientes superiores, es decir, la tenía demasiado desproporcionada y esto le hacía imposible el poder cerrar la boca del todo. Súmenles que tenía una lengua muy grande, la cual no podía mantener en su lugar. Aquí es la máxima expresión de la mandíbula de los Habsburgos, pero ya mal, pues. No podía cerrar la boca nunca, no podía mantener la lengua en su lugar. Esto hacía que babeara, que famosamente babeara, porque se describen en relatos de las personas con las que tuvo que trabajar, que siempre que estabas con él en alguna reunión, comida o lo que sea, tenías que alejarte un poco de él, tenías que apartarte un poco porque babeaba demasiado. O sea, imagínate que no puedas cerrar la boca y encima no puedes mantener tu lengua en su lugar, te la pasas babeando todo el día. Entonces, para no ser salpicado, tenías que medio hacerte para allá. Tenía siempre pañuelos de satín, ¿no? Obviamente, es el rey, o sea, será deforme, pero sigue siendo el rey. Y para limpiarse la baba, pero pues eso no quitaba tal vez lo desagradable del asunto. Por lo mismo, no podía masticar bien, nunca realmente pudo masticar. Él tuvo problemas gastrointestinales toda su vida y
O le dabas la comida bien molida como bebé, aunque tuviera 30 años, porque de verdad no podía masticar y le costaba muchísimo trabajo tragar por las dimensiones de su lengua. Entonces era muy común que se la pasara vomitando la comida a cada rato. O si no la está vomitando, se le está cayendo de la boca porque no entra, aunque esté molida. O sea, yo sé que nos estamos poniendo muy grotescos, pero ni siquiera es con la intención del morbo, sino las descripciones tal cuales de este señor. Se llegó a describir cómo era incómodo estar con él en la misma habitación, por su simple aspecto, ni siquiera porque estés al lado y te estén babeando encima, sino porque tenía un look poco común, extraño. Y de manera maliciosa y secretiva, porque repito, tú no puedes hablar así del rey, pero se le comenzó a apodar como el hechizado. Algo más que les tengo que mencionar, porque queremos ser muy exactos en este episodio, es que, insisto, él tenía toda la vida problemas gastrointestinales, entre otros miles de otros problemas. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque no podía, cada vez que comía algo, pon tú que no lo vomitó o no se le cayó de la boca y lo logró comer, lo podía mantener en su sistema muy poco tiempo. Esto haciendo muy incómodas las reuniones diplomáticas o reuniones en general, porque era bastante común que el rey se defecara encima, aunque estuvieras hablando con él en ese momento o estuvieran en algún tipo de evento importante. Era simplemente lo que su sistema le permitía. O sea, insisto, no era culpa de él directamente, pero esto no lo digo tanto para que se pongan en el lugar de las personas que estaban en su presencia, sino para que se pongan en el lugar de él, porque todo esto súmale que tienes toda la presión del mundo por ser el rey de España, que eres la única esperanza de la corona española y de la dinastía de los Habsburgo. Como les decía, desde siempre padeció enfermedades digestivas crónicas y en ese entonces no se contaba con medicina muy avanzada, pero los médicos actuales consideran que Carlos sufría de deficiencia de la hormona pituitaria, además de una notable hidrocefalia, que explicaba la desproporción de su cabeza y significaba un exceso de líquido en los ventrílocos del cerebro, lo cual ejercía una presión insoportable. Y dolor en su cabeza, pues, o sea, todo el tiempo le dolía la cabeza. Quiero que consideren eso también, porque no hay nada que a mí me ponga de peor humor que los dolores de cabeza. Entonces imagínate tener que vivir así permanentemente. Padecía de convulsiones constantes y su espina dorsal estaba curviada. Vamos a pasar a una parte muy triste de esta historia. Ya quedamos un poco de idea de cómo se veía, cómo padeció su infancia y las condiciones que tenía. Ahora vamos a posiblemente una de las partes más tristes de este chismecito histórico, que es la de María Luisa de Orleans, su primera esposa. Porque así es, si eres rey, ¿qué tienes que hacer? Tener hijos para que haya reyes en el futuro. Y ahora tú dime, ¿cómo pensaban que este pobre ser iba a tener hijos? Ahorita vamos a eso. Algo que urgía, como siempre, era asegurar el trono, por lo que requerían que Carlos tuviese un heredero. Carlos ya estaba prometido desde tiempos atrás con María Luisa de Orleans, y eso que en este momento los franceses eran los enemigos de la corona española, pero fue un acuerdo que se llegó desde antes de todo este desarrollo político. María Luisa de Orleans, además, es hija de Felipe el Duque de Orleans, o sea, sobrina de Luis XIV, que por cierto yo quiero muchísimo a Felipe el Duque de Orleans, es de mis personajes históricos favoritos, pero hoy no estamos hablando de él, algún día. La historia cuenta que Carlos se enamoró de ella desde el primer día que vio su retrato, porque antes era literalmente de, mira, tú te vas a casar con esta persona, y te traían el retrato y tú decías, qué guapa es, o qué fea se ve en su retrato, que eso la verdad ya está muy cañón, porque insisto que los pintores eran los que hacían Photoshop en ese entonces. O también te ponían tus opciones de, a ver, ¿con quién te quieres casar? Y te ponían 4 retratos de 4 mujercillas y así, ¿no? Entonces, bueno, él se quedó enamorado desde que vio por primera vez el retrato de María Luisa.
Pero por el otro lado, en Versalles, a María Luisa ya se le estaba informando del aspecto tan extraño de su futuro marido. Y no solamente eso, sino de las situaciones de higiene con las que él lidiaba, que más o menos ya les mencioné. Entonces, así que tú digas, uy, ella estaba volada con este matrimonio, pues no realmente. Ahora regresamos al tema de los retratos, porque existen muchos retratos de diferentes etapas de la vida de Carlos II, desde que era un bebé hasta los últimos años de su vida. Y en todos, pues de entrada no se ve como el hombre más atractivo del mundo, no. Entonces, viendo los retratos de Carlos II y pensando que los pintores le hicieron un favor y lo photoshopearon hasta más no poder, solo imagínenselo. Quiero que si tienen la oportunidad de ver una pintura de Carlos II y pensar en todas las descripciones físicas que les acabo de contar para reflexionar. Y de por sí no era el más atractivo con todo y el Photoshop. Entonces, bueno, y el chisme aparte viaja rápido. Y ya se le estaba diciendo a María Luisa ¿sabías que tu marido con el que te vas a casar y con el que tienes que tener hijos se la pasa babeando todo el fucking día? Entonces, ya se imaginarán esa pobre niña cómo la está pasando. Al llegar a la corte española, comienzan justamente los peores años de la vida de María Luisa. Desde las enormes diferencias entre la corte española y la corte francesa, que de entrada ella fue muy terroreada. Miren, la verdad de la historia es que Carlos II ni siquiera fue lo peor de su vida. Sí, se casó con un hombre no muy guapo, que babeaba todo el día, que se cagaba encima si quieren. Sí, no es lo ideal, pues. Pero no era malo y él sí estaba muy enamorado de ella y nunca la trató mal. Con quien tuvo que lidiar era con todos los demás. Que de entrada no la querían por el simple hecho de ser francesa, que automáticamente eras una zorra libertina del infierno. Las diferencias de cortes eran tantas que, a ver, ella viene de Versalles, ¿no? O sea, ya saben, el mejor lugar del mundo en el momento. Y aquí en la corte española no podías ni siquiera usar vestidos de colores. O sea, era demasiado diferente. Y además ella... Esta historia es muy trágica también para las dos mujeres que se casaron con Carlos II, porque como siempre, las mujeres en estas épocas son víctimas de muchas cosas horribles. Y aquí ella realmente solo servía para engendrar herederos, ¿ok? Entonces, la presión que ejercieron sobre María Luisa, porque aparte parecía que era totalmente solo su responsabilidad, que el rey tuviera hijos o no, como si fuera su culpa o su problema. Y aparte, a ver, la realidad es que toda la población española decidió fingir demencia, porque estamos viendo cómo está nuestro compita, cómo se ve, cuál es su fisionomía, cuáles son sus capacidades, y todavía quieren creer que mi amigo puede tener hijos. En fin, creo que todos sabíamos la verdad desde el inicio, pero nadie lo quería aceptar, porque una vez más estamos hablando del rey de España. A ver, ve tú y sal a decir el rey es infértil. No, porque te ejecutan en ese momento. Entonces era una situación bastante difícil. Como les digo, la realidad es que Carlos era tan impotente como estéril y desde ninguna edad desarrolló ningún tipo de madurez sexual. Y tampoco desarrolló ningún gusto ni por hombres o mujeres. Mentalmente se quedó en la cabeza de un niño. Y eso, insisto, creo que todo el mundo lo sabíamos, por más que, recuerden que aquí la religión podía más que muchas otras cosas. Por más que rezaras por su salvación, no lo ibas a hacer funcional, pues. Y insisto, no es culpa de él, pero tampoco era culpa de María Luisa. Entonces, María Luisa, esto es una parte muy penosa de la historia, porque con gente presente en su habitación, ellos tenían que ver que María Luisa hiciera la chamba para generar un heredero, ¿no? Porque al parecer, les digo, al parecer todo era su responsabilidad. Entonces, obviamente se enfrentó a situaciones muy vergonzosas, muy penosas, pero al mismo tiempo fue afortunadas para ella en el sentido de que, habiendo testigos, los demás también podrán notar que la culpa no es de ella, entonces no podrían culparla tan directamente.
Sin embargo, a pesar de esto, y eso que Carlos, con todo y su mentalidad infantil, y María Luisa se llevaban muy bien. Él sí estaba muy enamorado de ella, muy, muy, muy. Y ella, pon tú que así de que desbordara amor, no, pero sí lo apreciaba y podía ver la situación. Yo creo que ella es realmente, esto sí es mi opinión personal, no es como que la conozca, pero creo que ella se sentía muy mal, muy presionada, muy aislada, por parte de la corte española, más que por él. Y bueno, creo que ahí el tema es que él no era su Adonis deseado, pero no es como que él la tratara mal, al contrario. Tristemente, 9 años después de llegar a la corte española, María Luisa falleció a los 26 años, oficialmente por una enfermedad intestinal, pero no se descarta, históricamente hablando, la posibilidad del suicidio, y hubo 1000 teorías de que pudo haber sido envenenada por alguno de los millones de enemigos de la corona española. Esto terminó de romper a Carlos, para que estuviera tan roto por dentro como lo estaba por fuera, porque él realmente la quería mucho. Pero bueno, la corona española no iba a perder tiempo fértil, y pues una esposa muerta es como, sí, bueno, qué triste, siguiente, hay que ver cómo resolvemos el tema del heredero, ¿no? Que es lo único que nos importa. Entonces arreglaron de inmediato su segundo matrimonio con Mariana de Neoburgo. Y bueno, digamos que la relación que tenía Carlos con Mariana era bastante fría, o sea, no era María Luisa, que así es como su amor etéreo de toda la vida, pero tampoco era mala, porque aparte esta chica tenía más colmillo, según yo, porque ella entendió cómo estaba la situación. Entonces ella era más de platicar con Carlos, de oye bro, a ver, ¿cómo vamos a solucionar esta situación? Que de por sí también era difícil, porque ya vemos que él tampoco se le daba mucho esto de razonar como los demás, pero ella sí entendió su poder político desde un inicio, y lo usó para manipular tanto a la corte como a quien sea que le favoreciera en ese momento, porque fingió varios embarazos, como por lo menos 3 veces, fingió posibles embarazos, como de, ay, creo que estoy embarazada, y a la mera hora, ay, no era eso, jejes, ¿no? Pero en ese momento era de, o sea, jugar con la fragilidad de la corte que vivían en ese momento, y obviamente con Carlos también, porque ustedes pensarán, ay, bueno, era un vegetal que ni entendía nada. No es así. Tenía temas, obviamente no entendía la vida y el mundo como tú y yo quizás, pero seguía siendo bastante racional, en el sentido de que él batalló toda su vida con el sentimiento de ser inadecuado para todo, porque había mucha expectativa sobre él. Era el rey de España en quien caía toda la dinastía de su familia. Entonces, y no estaba resolviendo nada, pues no estaba siendo un gran rey. La realidad es que él ya había heredado una España bastante mala, en el sentido de que había crisis económica, había hambrunas, hubo un brote de peste terrible. O sea, su papá también le dejó el changarro hecho un desmadre, la verdad. Entonces no podía con todo, no podía ni con su propio cuerpo. Las acciones de María de Neoburgo, que más allá de dañar a Carlos directamente, que les digo que de menos tenían comunicación abierta, pues sí alimentó un poco toda esta idea de que estaba algo mal con él, pues de que estaba maldito, de que por algo se le terminó diciendo el hechizado. Los últimos años de Carlos fueron los peores. Yo en lo personal creo que toda su vida fue horrible, pero así se intensificó pues en sus últimos 10 años de vida. A los 30 ya estaba totalmente calvo y no existía mejoría. Algo que les quiero mencionar. Hace rato que hablábamos de los retratos de Carlos II y de cómo se pudo haber visto físicamente. Porque algo que olvidé mencionar es que también se le describe algo que es muy común en las descripciones de Vlad Tepes, que Vlad Tepes en teoría también tenía una enfermedad genética, que no recuerdo el nombre ahorita. Esto es una teoría, tampoco lo conocí ni lo vi en persona, pero sí se puede ver en sus retratos, que tenían los ojos muy saltones.
más de lo normal. Una cosa es que seas ojón, ¿no? Hay gente ojona en la vida, pero estos brothers que parece que se le iban a salir de sus órbitas. Y Carlos II tenía un poco lo mismo. Hay un artista, la verdad es que desconozco el nombre. Si ustedes conocen el nombre del artista que se encargó de hacer la reconstrucción facial digital de Carlos II, que se los voy a poner aquí si están viendo el video en YouTube, por favor coméntenme su nombre, porque es una imagen muy famosa en internet, pero desconozco completamente su origen. Solamente sé que es la versión más exacta de cómo se pudo haber llegado a ver realmente Carlos II según las descripciones de la época, y lo reconstruyeron de manera digital. Ahí te puedes dar una idea de pues cómo estaba nuestro amigo en ese entonces. Bueno, más allá de la calvicie, que creo que eso era lo de menos, realmente no se veía mejoría, al contrario, solamente empeoraba su salud, y no solamente física, sino también mental. Vivía en una paranoia y ansiedad al saber que el futuro dependía de él y que tras su muerte todo iba a caer en caos. Es que él sabía que quizás no iba a vivir para siempre, de hecho era un milagro que llegara a los 30, pero un auténtico milagro, y espérense a que les cuenten la autopsia. Es que eso fue lo que me trajo aquí a hablarles de Carlos II. Cuando vi la autopsia y vi lo impresionante que era que alguien con esas condiciones que ya les voy a mencionar más adelante sobreviviera 38 años, me parece que es hasta sobrenatural, honestamente. Y él sabía que cuando él muriera, pues a ver, todos sus enemigos estaban sobres como buitres esperando a que murieran para lanzarse sobre el trono español de una u otra manera. Nadie lo estaba viendo como una autoridad, al contrario, lo estaban viendo como una debilidad. Entonces imagínate esa presión de parte de tus enemigos, que nada más están esperando a que te mueras y a ver qué pasa, de parte de la corona, que está desesperada, de que no puedes engendrar ningún heredero, y la falta de honestidad por temas religiosos y políticos. La falta de honestidad yo creo que está muy cañón, porque yo creo que se lo manejaban el tema de no tener heredero, o que era culpa de sus esposas, o de mi rey no pasa nada, mañana se vuelve a intentar, cuando no podían solo aceptar el hecho de que era estéril. O sea, y entonces no se lo manejaban de una forma real u honesta. Y pues yo sé que en la época era difícil, pero a lo que voy es que este señor tenía mucho sobre sus hombros para ser alguien tan pequeño y débil realmente. Él se sentía débil e inadecuado en todos los sentidos, y eso de verdad le causó muchísimos temas. A pesar de ser mentalmente no muy hábil, llegó a sufrir de grandes olas de depresión. Durante sus últimos años padeció fuertes alucinaciones debido a su falta de sueño. Tenía muchísimo insomnio, y hay muchas historias que aquí esto hay que tomarlo como un grano de sal. Porque, a ver, por ejemplo, los sirvientes de la época no podían escribir, no es como que esto esté escrito. Estas son cosas que los sirvientes le contaron a algún fulano que escribió en algún lado. Pero recuerden que a la gente le encanta hacer todo más grande de lo que realmente es. Lo que parece ser verdad es que él sí se despertaba a horas random de la noche gritando, así en terror, porque tenía ansiedad, pesadillas, pero de que la nada se ponía a gritar y todo el mundo estaba como wow, ¿qué está pasando? Pero también hay recuentos, ya saben, de sirvientes que estaban dando el rol en el castillo y que lo encontraban así caminando en cuatro patas en la noche alrededor del castillo y rascando las paredes y llorando y sufriendo. Yo no dudo que se lo hayan encontrado llorando y sufriendo, la verdad, pero lo demás, quién sabe. O sea, eso está muy imposible saber qué de eso es 100% real. Lo que sí es que luego iba a la capilla que tenía ahí cerca de su cuarto, supongo, y sí se le escuchó rezar varias veces, ¿no? Él, bueno, intentando, no se le podía entender mucho, esa es otra característica, no podían entender mucho de lo que él decía. En sus últimos años era casi imposible entender qué estaba diciendo. Al principio era difícil, pero sí se podía. Pero que muchas veces lo cacharon rezando y llorando, pidiéndole a Dios que por favor o lo curara. Porque es otra, de alguna manera la gente le hacía creer que esto tenía solución.
que también me parecía bastante cruel, honestamente. Entonces se quedaba en su plan de o me curas o por favor ya mátame, ya déjame morir. Él de verdad se la pasaba muy mal. Primero, como ya sabemos, lo atendían los doctores, los mejores médicos que había en el momento, que no pudieron hacer nada como pues siempre realmente en esta época. Y después lo atendieron los sacerdotes, que tampoco pudieron hacer nada. Incluso se realizó un exorcismo que fue descrito así como el evento más abominable de la historia, que de igual forma no trajo muchos frutos. Creo que lo hicieron sufrir más a él que otra cosa. Y aparte había muchos testigos como de por qué no lo pueden hacer en la privacidad de su cuarto, porque tiene que haber 20 personas atestiguando el exorcismo de un pobre hombre que nació deforme porque sus familiares se casaron y tuvieron hijos todos entre sí. En fin, el chisme seguía repartiéndose por Europa y el embajador francés le escribiría a Luis XIV, que Luis XIV seguro estaba en su casa en Versalles bien a gusto recibiendo estas cartas con toda la felicidad del mundo. Y le comentó, le dijo que el pueblo español había perdido la cordura junto con su rey por la desesperación de saber qué carajos va a suceder. Su esposa le escribía a su hermana diciendo que su esposo se estaba pudriendo en vida. Estamos hablando ya de sus últimos años, ¿no? Que su olor era insoportable y que había pedido varias veces que los pusieran en cuartos separados, porque ella también describió que los obligaban a dormir juntos. Y pues sí, les digo que mi amigo se defecaba encima seguido y aparte tenía otros miles de problemas, entonces olía podrido todo el día y encima tenías que lidiar con el olor. Y luego mi compa se despertaba a medianoche a gritar en terror absoluto. O sea, dime tú cómo descansas en esas situaciones. Y aparte ella sí le estaba escribiendo a todo el mundo porque estaba desesperada con su posición en la monarquía. Ella también decía, bro en cualquier momento se va a morir. O sea, no estamos viendo. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Pues, porque por desgracia, tu posición en la monarquía como mujer dependía del matrimonio and that's it. O de si tenías hijos, que no era el caso de esta mujer. Entonces ella también vivía en una constante paranoia. Finalmente, después de mucho, aquí hubo varios temas, porque su esposa también intentó sacarle a su conveniencia, como que intentaba manipularlo para que él dijera, ay, no sé, voy a dejar de heredero del trono de España a tal persona porque tú me dices que es lo más conveniente. Ella intentó manipular mucho eso y de hecho los encargados del rey también tuvieron que manejar la manera en que no se le influenciara al rey para tomar esa decisión. Como que ya al fin se había abandonado la esperanza. Aquí mi bro no podía ni moverse, entonces ya habían abandonado la esperanza de que iba a engendrar algún heredero. Eso ya después de 1000 años de sufrimiento de muchas personas, ya al final lo aceptaron. Entonces, ¿qué procede? Pues no contaminar el criterio del rey para que no vayan a manipularlo y que pongan a un fulano random en el trono. Y como último acto, finalmente decidió declarar como su heredero al nieto de su rival, Luis XIV, o sea, Felipe de Anjou. Esto con la esperanza de que dejara un poco de orden a la hora de morir. Poco él sabría que esto iba a ser el inicio de la famosísima Guerra de Sucesión. Esto inició un desmadre como de una década, pero bueno, eso ya es otra historia. Ahora sí, la parte que nos trajo aquí, su muerte y su autopsia. Finalmente, Carlos muere el 1 de noviembre de 1700, a la edad de 38 años. Después de literales 38 años de batallar contra su propio cuerpo. La autopsia del rey nos dio una terrible visibilidad que si para entonces era mala, ahora que ya todo tiene nombre, honestamente suena mucho peor. Y bueno, lo que sabemos de él, según su autopsia, mezclado un poco con lo que los médicos contemporáneos creen que pudo haber sido el caso de Carlos II, es que medía aproximadamente 1,45. Ese no era era el menor de sus problemas, supongo. Cabeza desproporcionada por
a la ahora conocida como hidrocefalia, que es lo que ya habíamos comentado, agua en el cerebro esencialmente. El evidente pragmatismo mandibular, del que ya hemos hablado desde antes porque en su familia ya era bastante notorio. Insuficiencia pancreática. Esto está muy fuerte. Yo no sé si esto... recuerden que también incluso los mismos médicos que en la época realizaron la autopsia bien pudieron haber puesto un poco de dramatismo, porque su corazón era demasiado pequeño, pero se describe en la autopsia literalmente que era del tamaño de un grano de pimienta. Y no sé si eso haya sido literal o exageración. Lo que sí sabemos que es real es que tenía un corazón muy pequeño y los dos pulmones eran casi inservibles, estaban corroídos al parecer. Los intestinos, esto a mí me choqueó bastante. Gran parte de sus intestinos ya estaban muertos y podridos desde mucho antes de que se muriera. O sea, nadie obviamente tenía manera de saberlo. Pero a ver, mi compa sobrevivió 38 años con un corazón de este tamaño diminuto, con pulmones que no funcionaban ni al 50% y con quién sabe en qué punto de su vida se pudrió por completo parte de sus intestinos y él tuvo que vivir con intestinos podridos dentro de él. Y finalmente, lo que todos querían saber, o no, pero supongo que en la época sí les era muy importante, tenía solamente un testículo que estaba atrofiado y que era negro como el carbón, según la descripción de la autopsia. Entonces, después de 38 años de sufrimiento, ¡ay! Tal vez por esto no podía tener hijos. Jejes. No lo sé, yo sé que era un tema delicado, pero ¿cuánta gente no sufrió por esto realmente? Hoy se dice que pudo haber sufrido de aspartiglucosaminuria. Perdón, es primera vez que pronuncio esta palabra. O sea, una enfermedad hereditaria causada por una deficiencia de la enzima aspartiglucosaminidasa, lo que lleva a la acumulación de carbohidratos en los lisosomas de las células. Y también posiblemente tendría acidosis tubular renal. Y hasta el día de hoy, los restos de mi amigo Carlos II descansan en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial en Madrid. Ahora, sí, esta historia es muy trágica por muchas razones, creo que ustedes ya lo pudieron notar. Sí es interesante cómo los Habsburgos se destruyeron desde adentro. Todo esto lo causaron ellos y decisiones que se tomaron muchas generaciones antes. Yo creo que Carlos II fue una víctima de estas malas decisiones genéticas. Esto continuó más adelante, eso ya lo sabemos, como la historia de la hemofilia en la realeza británica, que se expandió hasta los rusos por la reina Victoria, y que la hemofilia solamente se manifiesta en los varones y las mujeres solo son portadoras. O sea, esto no paró toda la vida, y de hecho el día de hoy, si nos ponemos a escarbar en los árboles genealógicos de las monarquías europeas, de alguna manera todos son parientes en algún punto. Sí se mezclaron todos entre sí, pero después del caso de Carlos II sí hubo una lección silenciosa que se aprendió en Europa. Y sí, se van a seguir casando entre familias, pero no de esta manera, o sea, no todo el tiempo, no con alguien que es tu sobrina, pero que también es, o sea, sí, pero con más cuidado, pues. Entonces sí hubo un antes y después de Carlos II, su sufrimiento sí dejó una terrible lección en general, y yo la verdad es que me sentí muy mal a la hora de la autopsia. El hecho de que tú pensaras que este hombre estaba tan presionado por tantas cosas y su cuerpo de verdad le estaba fallando de todas las maneras posibles, inimaginables, que ni tú ni yo vamos a vivir, o bueno, esperemos que nunca tengamos que vivir, pero este señor, a pesar de todo, o sea, lo que a mí me dice la autopsia,
en mi interpretación personal como alguien que ni es médico ni tiene nada que ver, es que de verdad aguantó muchísimo. O sea, su cuerpo ya era para que dejara de funcionar hace mucho tiempo. O sea, yo no sé cómo vivió 38 años con estas condiciones. Además, él se enfermaba todo el tiempo porque ya se imaginarán que su sistema inmunológico no era el más capaz y ahí todo el mundo se enfermaba de lo que sea seguido y entonces él era el más enfermo siempre y aún así no se moría. Y eso habla de, pues yo creo que de su fortaleza mental que intentaba tener a pesar de todo y que todo apuntara a estar en contra de él. Él no fue malo con sus esposas, no era malo con nadie, solo les babeaba a todos encima porque no tenía de otra. No era realmente, o no parece ser, porque sí, no lo conocí, pero no parece ser como el peor monarca. Y de verdad lo intentó, con todo y sus incapacidades lo intentó cumplir las expectativas. Y se aferró tanto que sobrevivió 38 años con un corazón del tamaño de un grano de pimienta, si así lo quieren creer. Entonces, bueno, digamos que este episodio será una especie de homenaje a Carlos II, cuya historia me cautivó en estas últimas semanas, porque les seré muy sincera, obviamente sabía quién era Carlos II desde mucho antes, porque como ñoño promedio de la historia lo conoces, es como es como el compa rarito producto del incesto del que todos se burlan en los memes históricos. Pero a la hora de realmente analizar su vida, su historia y cómo aguantó todo lo que aguantó y las mujeres que estuvieron involucradas en su vida, porque incluso la segunda esposa que tenía más colmillo y tal vez de repente tenía intenciones dudosas, también la pasó bastante mal y no realmente por culpa de él ni por culpa de nadie, sino por el sistema en el que se vivía en aquel entonces. Y bueno, pues espero hayan disfrutado de este pequeño recap. También los invito a que si quieren investigar más del tema de Carlos II. A mí me costó mucho trabajo compilar la información adecuada como de sus padecimientos reales y de sus características físicas reales, porque como todas las cosas raras de la historia, la gente tiende a agrandarlas. Por ahí encontré un video que decía algo así de que sus huesos eran como están llenos de agua y cosas así, que eso no sale en ningún lado de la autopsia. O sea, es también una historia que se presta a inventarse varias cosas. Seguro algunas de las descripciones que yo les acabo de comentar tal vez no sean del todo ciertas, pero de menos es lo que describía la gente que lo vio y que vivió ahí en ese momento. Entonces es lo único que tenemos, a menos de haber estado ahí, lo único que tenemos son las descripciones de la época. En fin, espero que ahora piensen más seguido en sus días común, en Carlos II, así como yo. Nos vemos en el próximo episodio de Muerte Curiosa. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube si no lo han hecho ya, incluso si nos escuchas por plataformas de audio, agradeceríamos muchísimo tu suscripción, nos ayudaría mucho. Estamos, ya saben, en Spotify, Apple Podcast, todas sus aplicaciones de audio preferidas y nos vemos la próxima semana en su semanal Martes de Muertos.